Efesios 4, del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. En este momento, Señor, tiempo de predicación, nos ponemos delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, te pedimos perdón y te pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, para recibir siempre con agrado lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa y divina palabra. Tú eres quien tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Te damos gracias. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Recuerden entonces la carta de los Efesios, que solamente son 6 capítulos. Los capítulos 1, 2 y 3 tienen un alto contenido doctrinal. El Señor, a través de la palabra, nos muestra esas cosas que son importantes, básicas y fundamentales para nosotros. Y en los versículos 4, 5 y 6, el apóstol va a empezar a mostrarnos cómo debe de haber una vida cristiana en unidad. Una vida cristiana en unidad. ¿Cómo? Al interior de la iglesia, en su hogar y en la sociedad. Porque son los 3 escenarios en los cuales un creyente, una persona que ha recibido a Cristo, se va a mover. Usted tiene un ambiente de familia, un ambiente íntimo, unos miembros alrededor de su familia y usted es parte integral de esa familia. Posiblemente no ha contribuido usted a la unidad de la familia, pero es tiempo de empezar a hacerlo, ¿sí? Y el Señor a través de la palabra nos dice, y hay que estar ¿cómo? En humildad, conforme ¿qué? A la vocación con que hemos sido llamados, ¿sí? Porque hay cosas que nos empiezan a identificar. Muchas veces al interior de la iglesia todos somos buenos y ahí hay unidad, pero así como somos en la iglesia, tenemos que ser ¿en dónde? En nuestros hogares, en nuestra casa. Y así como somos en la casa, debemos de ser en la iglesia. Ahora, hay un ambiente que es el ambiente ya afuera, en la sociedad, que no es tan fácil. ¿Por qué razón? Porque hay direcciones contrarias. El mundo va en una dirección totalmente diferente a lo establecido por Dios. Eso es triste, pero es la realidad. Esa unidad entonces la tenemos que procurar nosotros como creyentes. Sí, ¿qué pregunta tienen? Claro, pero ojo, porque ahí es donde empezamos a tener ¿qué? La identidad, la pertenencia. He recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y comienzo a entender y a ver que la Biblia tiene ya algo establecido. No es fácil manejar esa situación externa. ¿Por qué? Porque es que son valores diferentes. Pero el creyente sí se empieza a diferenciar. Usted nada más hace el ensayo, usted se monta un transporte masivo como el metro y la gente puede ser agresiva, entonces usted va a ser agresivo. O alrededor de diferentes espacios, la gente va en una dirección, usted no puede ir en esa parte mundana.
¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No. O como dice una propaganda muy popular, es que esto es para las que sea. No, usted como creyente no va conforme a las que sea. No. Usted ya tiene que tener una conciencia, una convicción que le va a permitir caminar en una forma diferente. Y eso es lo que hemos visto en el comienzo de este capítulo 4. ¿Cómo es que tenemos que caminar de una forma digna, con esa humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros para alcanzar esa unidad? El domingo pasado vimos cómo hay esos 7 elementos espirituales que nos unen como iglesia y que somos uno en Cristo. Y en el capítulo 4, los versículos 4, 5 y 6 decía: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Claro, es que formamos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, y somos unidos como iglesia en ese Espíritu Santo que nos une, que nos identifica y que mora en cada uno de los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo de Dios mora en aquel que ha nacido de nuevo y camina conforme a lo que es realmente la voluntad de Dios. Versículo 5 dice: un Señor, ¿quién? Cristo. Una fe, ¿puesta en quién? En Cristo. Un bautismo, ¿en quién? En Cristo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de que los hermanos diesen el paso de obediencia. Juan Carlos, venga, hágase aquí al lado de Jaime, por favor. No me por favor, hágase aquí al lado, dámelo. Un cuerpo, un Señor, una fe, y un espíritu, pero también dice, y un bautismo. ¿Y por qué se bautizaron estos hermanos? Porque ya habían sido bautizados en el Espíritu, porque ya se identifican con Cristo. De lo contrario, no. El bautismo en agua, entonces, es ese paso de obediencia. ¿Qué identifica? Amén, totalmente. Tengo que ir conforme a la identidad que tengo. Y versículo 6 decía: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces vimos la semana pasada esos 7 elementos espirituales que nos unen. Y es maravilloso. Es saber que la persona que está a mi lado habla mi mismo idioma. Es saber que vamos en una misma dirección. Porque nos identificamos con la obra de Cristo. Porque sabemos que es Él el que tiene el poder. Y usted se tiene que identificar en eso. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Eso es lo que empieza a formar parte integral de su fe. Y en el día de hoy vamos a ver algo que es maravilloso, porque los versículos del 7 al 12 nos van a mostrar lo que es la diversidad al interior de la iglesia, esa diversidad de dones que Dios ha dado para llegar a esa unidad en la iglesia. Y ahí es cuando nosotros podemos ver a alguien y decimos: ese es mi hermano, ese es mi hermano en Cristo. Y el Señor dota su iglesia, la abastece, la provee. Y esos dones son para la unidad, son para ejercer y son para mirar hacia adelante, para servir. ¿Sí? Pero ojo, esa gracia es conforme al don de Cristo. Y ese es el título de la predicación hoy: la gracia conforme al don de Cristo. Y hay 3 aspectos que vamos a mirar hoy rápidamente. Uno, que esa gracia es por su voluntad. No hay otra forma. Es por la voluntad de Dios, es por la voluntad de Cristo, por esa obra entera, maravillosa y única. Pero esa gracia viene de Él, es conforme al don de Él. 2, que esa gracia nos ha sido dada para servir, no para ubicarnos en posiciones de privilegio ni de mando. No. El creyente, usted como cristiano, tiene que entender que lo que Dios le ha dado a usted es para que usted sirva. ¿Dónde sirve? Acá en la iglesia.
iglesia. ¿Dónde sirve? En su hogar. ¿Dónde sirve? En la institución. ¿Dónde sirve? En la sociedad. El creyente es diferente. Soy diferente porque amo a Cristo. Soy diferente porque he recibido al Señor y el Espíritu Santo de Dios mora y Él es el que me guía. Ah, pero es que vos antes hacías tal cosa. Antes ya no. Ya yo soy diferente. Pero esa gracia que es conforme al don de Cristo también viene con algo y es con propósito. Y ese propósito, mis amados hermanos y amigos, es eterno. Es un propósito con amor eterno. Hace algunos días me encontré con un hombre, venía caminando, y entonces él venía en el lado contrario de la carretera. Yo llevaba en mi mano unas arepas que había comprado, y entonces lo vi y le dije que si quería una arepa. Entonces él me dijo sí, y entonces se pasó para el lado de acá, y entonces yo llegué y lo miré y le dije: el Señor Jesucristo te ama. Y este hombre, que se llama Aníbal, cogió y me dijo: me ama, y con amor eterno. ¿Cómo? ¡Qué bendición! Qué bueno es encontrarse a alguien quien yo no conozco, pero de entrada sé que habla mi idioma. Y le dije: ¿y para dónde vas? Para mi casa. Iba caminando, estaba más bien apoyadito, ¿sí? Y entonces le dije: ¿con quién vive? Vivo solo. ¿Y qué lleva en su mano? Y llevaba una bolsita. Y entonces cogió y la abrió. ¿Y qué llevaba en la bolsita? La Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que la arepa no llegó a la casa, él se la comió en el camino porque iba friadito. Pero qué bueno es saber que las personas tienen claro que el Señor Jesucristo nos ama con amor eterno. Téngalo en su mente. Usted no es cualquiera, usted no es un aparecido, no es una persona derrotada. En Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es que en Cristo somos vencedores. Amén. Ahora, vamos a mirar qué nos dice la palabra. Entonces, en este primer punto dice: esa gracia es conforme al don por su voluntad. Dice los versículos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ojo, mis amados hermanos, la medida del don de Cristo es infinita. Es infinita, pero Él da a su voluntad. Él da conforme a lo que Él quiere. Nosotros no somos los que lo decidimos. Usted lo que sí tiene que decidir es creer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Pero eso que el Señor tiene para usted, Él lo va a dar conforme a su santa y divina voluntad. Y es conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Eso tiene nombre, se llama Jesucristo. Y se ve el poder de Dios. Pero tenemos que entender algo, mis amados hermanos, que cuando hablamos de esa gracia que es conforme al don de nuestro Señor, todo lo que hacemos, todo lo que el Señor nos permite es porque es la voluntad del Señor. Usted hoy está acá, hay un llamado, hay un tiempo. Usted hoy podría estar haciendo otra cosa, pero el Señor le ha permitido estar acá. Y usted tiene que empezar a darle valor a lo que el Señor le va a empezar a dar a usted. Pero usted tiene que empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Mire, acá está, no a la voluntad suya. Esa gracia que viene de parte de Dios es la que capacita. ¿Capacita para qué? O para el servicio o para el ministerio. Capacita a través de esa gracia para el servicio. ¿El servicio dónde? En la iglesia, en su casa, en la sociedad. El ministerio, claro, porque es que Dios elige, Él da. Y hay unas personas para un ministerio. Es un llamado, eso solamente viene de parte de Dios. ¿Sí? Algunas personas me preguntaban, entre ellos Jaime,
¿usted cuánto supo que usted iba a ser pastor? Y yo le respondo a Jaime, yo no sé. Yo solamente sé que el Señor me llamó. Y me llamaba desde hace tiempo, y yo me hacía como el búho, ocupado en otras cosas, haciendo algo diferente, hasta el momento donde ya tocó establecerse y decir, no, es que aquí no hay otra, es que es la voluntad de Dios. ¿Tiene algún sentido ir contrario a la voluntad de Dios? No tiene ningún sentido, pero Él en su infinita misericordia tiene un propósito en la vida de todos los que estamos aquí, es a través de Él, y por eso es que hay que recibirlo, ¿sí? Es infinita entonces, y Él da como quiere. Ahora, es el que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo el que vino y murió. Vino a esta tierra, vivió, murió, se sacrificó en la cruz del Calvario, fue enterrado, sepultado, y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es Él. Y es que, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es que el Señor, con su muerte y resurrección, ¿sí?, triunfó. Es un triunfador. Da gozo a la iglesia saber que nuestra fe, que es cristiana, está puesta en el que triunfó, en el que tiene el poder. Nosotros no estamos adorando, ni estamos siguiendo a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Amén. Y Él tiene todo el poder. Y todo lo que pasa es con su voluntad. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él le quitó el poder del pecado y de la muerte y es triunfador. Y eso nos lo traslada a nosotros como sus hijos, porque sabemos que vamos a ser resucitados, porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la confianza. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso solamente lo podía hacer el Señor. Ahora, hay un segundo aspecto en esta gracia que es conforme al don de Cristo, y es que realmente el Señor, Dios Padre y el Señor Jesucristo nos ha dado todo, es para servir. Y cuando en el versículo 11 dice el apóstol, y Él mismo constituyó, Él lo hizo en su poder y en su decisión. A unos, y va a describir 5 figuras, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces son ministerios. Y aquí hay que tomar en consideración algo importante, mis hermanos y amigos. Uno, es que hay ministerios de fundación, o sea, son fundantes, ministerios de fundación. Lo vimos en el capítulo número 2, el versículo número 20, se lo voy a leer nuevamente. Dice el 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos dos aspectos, apóstoles y profetas, entonces son ministerios de fundación. Se dieron, eran fundantes en el momento preciso. No son heredables, o sea, no son sucesivos. ¿Por qué? Porque la profecía ya está escrita, porque los apóstoles fueron aquellos hombres que vivieron en el tiempo preciso con el Señor Jesucristo, y fueron 12, no hay más. El fundamento ya está listo, la palabra ya fue predicada, el evangelio de Cristo. Los apóstoles hicieron un fundamento, y sobre ese fundamento ya va a ser edificada la iglesia. Ya es el proceso de los otros ministerios, que ya son 3, que son ministerios de continuación, de edificación o de construcción, que llaman, ¿sí? Porque ya habla de evangelistas. ¿Y quién es el evangelista? El evangelista es aquel hombre que Dios ha dado, porque lo da Dios. ¿Que lo constituyó? Sí, pero lo dio Dios para servir. Y el evangelista es ese hombre que va y siembra el evangelio en el corazón y presenta a Cristo y presenta el evangelio, y lo hace de una forma en la cual decimos, eso es lo que yo necesito.
Y llega un momento donde, es el Espíritu Santo haciendo la obra, es el Señor dueño de su obra, no la persona, no, es guiado por Dios. Y entonces llega a grupos, muchos o pocos, pero llega al corazón. Ese evangelista es vigente, claro, y el Señor nos permite seguir continuando ese ministerio y de predicar a Cristo. No debemos de detenernos, hay que seguir. Y da dos ministerios adicionales, que son pastores y maestros. ¿Y qué hacen los pastores? ¿Y qué hacen los maestros? Continúan, se hace crecer la fe. ¿De quiénes? De todos los que hemos recibido a Cristo. Se anima, se exhorta a que el creyente tiene que tener una conducta. O sea, la congregación va conforme a una conducta ya establecida por Dios. Y el Señor nos demandará. Por eso no se puede adornar el pecado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Es pecado. Y usted se tiene que arrepentir y tiene que confesar. Porque si no hay arrepentimiento y no hay confesión y apartarse, entonces no hay nada. Y la persona tiene que llegar a los pies de Cristo. Y los pastores y maestros y evangelistas siguen predicando a Cristo. Y lo seguiremos haciendo ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y usted mira a su alrededor. Y usted podría hacer un análisis sencillo esta mañana, mi amado hermano y amigo. Y piense, ¿será que en mi entorno natural se necesita de Cristo? ¿Será que en la sociedad en la cual yo vivo se necesita de Cristo? ¿Será que en mi familia se necesita de Cristo? Entonces ahí es donde el Señor nos usa a nosotros, a todos, como hijos. Porque es que compartir y predicar de Cristo es un mandato. Usted lo hace, el Señor lo va a guiar. Y el Espíritu Santo de Dios va a orar. No se salga de la palabra. No empiece a manejar cuentos chinos. Porque es que el Evangelio no es un cuento chino. No, el Evangelio es verdad. Y usted necesita es que le digan la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad bíblica. El caminar entonces en estos ministerios que Dios ha dado para servir es de edificación constante, de crecimiento en fe, en personas. Usted, yo no sé, es bueno que se pregunte, alrededor suyo, ¿usted ha pensado cuántas personas necesitan de Cristo y que deben de venir a los pies del Señor? Ya tiene una lista de oración. Si no la tiene, lo quiero animar a que la tenga. Coloque ahí nombre y apellido y ore por esa persona. Ore por esa persona. Es que mi familiar, fulano de tal, oro Señor, para que venga a tus pies. ¿A cuántas personas está usted discipulando en este momento? ¿A cuántas personas el Señor le ha permitido ir y compartir su evangelio? Porque hay que hacerlo. Porque si el Señor hoy viniera por su iglesia, solamente hay dos sitios en donde pasar la eternidad. Puede ser la eternidad en el cielo, o la eternidad puede ser en el infierno. Y al cielo van todos aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo. Y a la condenación eterna van todos aquellos que han rechazado al Señor, que no han creído en Él, que no lo han recibido como Señor y Salvador y quieren seguir viviendo apartados. Al Señor llegamos por necesidad o llegamos por amor. Generalmente llegamos por necesidad, pero es maravilloso. No hay una vida mejor que la vida del cristiano. Ayer cuando salimos del tiempo de ayuno, nuestra hermana Blanca, salíamos y entonces decía, definitivamente la mejor vida es la vida cristiana, ¿cierto, hermano? No, es que definitivamente uno sí vive muy bueno. Uno sí vive muy bueno. Uno todo espera en el Señor. Uno está tranquilo en el Señor. El creyente, ¿de qué se preocupa? No se debería preocupar de nada. Hay problemas, tribulaciones, aflicciones, sí, pero estamos confiados en el Señor. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, dice la palabra de Dios. Ahora hay un tercer aspecto que nos muestra esta porción de la palabra. Esa gracia conforme al don de Cristo es con propósito.
Y miren lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay más, no hay pérdida. Uno no se debería de perder. Y esta porción, este versículo, tiene dos connotaciones muy importantes, ¿sí? Todo lo que Él nos ha mostrado, en donde es por su voluntad que nos ha dado la gracia, es que nos dio para servir, en donde hay en este momento evangelistas, pastores y maestros. Todo eso es con un fin, un fin. El fin es perfeccionar a los santos, o sea, perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a todo ese grupo de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que llegamos a los pies de Cristo y empezamos un nuevo caminar. La iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Esto no es un club de buenos. La iglesia no es un club de buenos. No, la iglesia es un sitio donde venimos los pecadores arrepentidos, ¿sí? A buscar de Dios, a cambiar nuestra dirección de vida para empezar a caminar conforme a lo que el Señor manda. Entonces el caminar tiene que ser totalmente diferente. Y ese propósito a través del cual nos muestra es perfeccionar a todos y cada uno. Y dice, a los santos. Pero perfeccionarlos, ¿cómo? A través de la capacitación, de la edificación, de la santificación, del proceso de santificación que va a ser el Espíritu. Esa regeneración. Y la regeneración, mis amados hermanos, se da solamente en aquellos convertidos, en el que se ha convertido. Porque si una persona no ha recibido a Cristo, no hay conversión. Y entonces, una persona sin Cristo, ¿cómo va a pretender decir que va a ser regenerada si no tiene a Cristo? Es imposible. ¿Cómo va a pretender la persona decir que va a entrar en un proceso de santificación si no ha recibido a Cristo? No, a los pies de Cristo llegamos desparramados, desarmados, pero comienza ese proceso de transformación. Amén. Y esa es la edificación. Cuando vamos a recoger, porque ese es un ejemplo muy agrícola, ¿sí? Muy del campo. Cuando la persona, el agricultor, va y recoge las yucas, entonces coge las yucas y las mete en un costal. Pero esas yucas están listas. No, esas yucas están mugrientas, están todavía con pantano, con barro, con tierra. Hay que cogerlas y quitarles, ¿qué? La cáscara. Y después el pabilo. Y así va un proceso. Así es con nosotros también. Llegamos desparramados, descuadernados, desintegrados, pero el Señor empieza una obra y empieza a cambiarnos un proceso de purificación. Y por eso, mis amados hermanos, es fundamental la doctrina bíblica. Por eso es que es esa relación con el Señor y es llegar a su palabra, porque la doctrina bíblica sana y pura es la que a usted le va a servir para el resto de su caminar terrenal, para que haya esa diversidad de dones dados por Dios, pero al servicio de Él. ¿Y el Señor abrirá puertas? Claro que sí, el Señor abre puertas constantemente, porque en todas partes se necesita compartir ese evangelio de la reconciliación de Cristo. Siempre habrá necesidad de Cristo. ¿Qué tiene que pasar? Que realmente haya un corazón dispuesto para la obra del ministerio. Y miren lo que dice después de esa coma: para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, pero esa edificación se va dando y va creciendo y es gradual. Hoy tenemos la oportunidad de que nos estén visitando muchas personas nuevas y están escuchando el Evangelio. Yo no les estoy diciendo algo diferente. Necesitan a Cristo en sus corazones. Amén. Entonces, ojo, la obra se está haciendo. El apóstol Pablo escribe la carta de los Efesios en ese primer siglo, en ese primer siglo de la historia. Y hoy estamos en el año 2024. Hermanos, esta carta es hermosísima. Es para nosotros hoy.
es para que la hagamos, es para que la vivamos, para que la llevemos a la práctica real, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, miembros, integrantes de una iglesia, mis amados hermanos, dispuestos a hacerlo. Porque el patrón es Cristo, no hay nadie más. Ya equipados, sí señores, ya equipados, el Espíritu Santo nos ha equipado. Si realmente hemos nacido de nuevo, no estamos desarmados, no, ya equipados, todos cooperando, yendo, empujando hacia el mismo lado, para una construcción honesta, verdadera, derechita, no torcida, porque el fundamento ya está establecido, guiados, fortalecidos y amparados. Tres cosas que son fundamentales. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Fortalecidos en quién? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y amparados y protegidos por Dios. O sea, somos parte integral en el proceso, en el propósito de Dios para una humanidad. Eso es una bendición grande. Usted puede compartir de Cristo. No se aguante las ganas. Hágalo. Órele a Dios. Que el Señor le permita tener un discípulo en los próximos días o en el próximo mes. Que este año no pase sin que usted haya traído a alguien a los pies de Cristo. Que usted pueda haya sentarse y ver que una persona recibió a Cristo y bajó a las aguas bautismales. Y usted le dé toda la alabanza y la gloria a Dios, porque Él es el que va a hacer la obra. Porque lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios. Y el Señor nos lo ha mostrado, y el Señor lo sigue mostrando. Solo que a veces no lo creemos, pero es así. Esa gracia que es conforme al don de Cristo tiene un propósito. Mis amados hermanos y amigos, el Señor, porque es el Señor, Él es el que nos permite servir. Hagámoslo con amor, con pasión, con perseverancia. No bajemos la guardia, no la bajemos. Tenemos que seguir constantes, firmes en la fe en Cristo Jesús. Sepa que es por la voluntad divina, ¿sí?, que Él nos va a dar esa gracia. Comprométase con el Señor. Espere en Cristo siempre. Y debemos de vivir conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana usted está aquí y ha sido predicada la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Si usted en su corazón y hoy está acá y nos visita, y usted dice: yo necesito al Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, porque hoy es el día para arrepentirse, para confesar. Hoy es el día para decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo te necesito, te recibo como mi único Señor y Salvador. Quiero caminar conforme a lo que tú me mandas. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos. Si usted que hoy está acá realmente eso lo tiene en su corazón, yo le invito a que levante su mano y diga: yo necesito a Cristo y yo recibo a Cristo. Y nosotros como iglesia estaremos orando por usted para que el Señor sea confirmándolo. Jorge Iván, el Señor te bendiga. Usted ya es de Cristo caballero, ya está dado paso y obediencia. Amén. Entonces es caminar, es empezar a caminar, hermanos. Y ojo, estemos orando por todas y cada una de las personas que nos visitan, porque hay un punto de partida. Y el punto de partida de una persona es Cristo. Y el punto de llegada es Cristo. La unidad eclesial, esa unidad que es conforme al don de Cristo, el Señor nos la da. Y vivimos y gozamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar este tiempo de predicación con una oración. Y luego los voy a invitar a que cantemos un hermoso himno. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Y qué bendición es saber que esa gracia que viene es conforme al don tuyo, Señor. Que estamos cubiertos, que estamos amparados, que estamos fortalecidos en tu gracia, Señor. Gracias porque siempre se hace tu voluntad. Tú nos permites servir con propósito. Permítenos tener siempre, Señor,
esa convicción, esa pasión y ese amor por cada una de las obras que hagamos y por cada una de las personas, Señor, a las cuales podemos compartir. Bendícenos, guíanos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Bendice las vidas de cada una de las personas que hoy estamos acá y las personas que han levantado sus manos. Yo te pido, Señor, que seas guiándolos y fortaleciéndolos. Y si en el corazón de alguno, así no haya levantado su mano, está firme, que tiene esa relación contigo y esa necesidad, y que te ha recibido como Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que lo bendigas y que nos ayudes en este caminar terrenal en el cual tú nos guías y nos llevas siempre, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este hermoso himno que dice lluvias de gracia. Ezequiel 34:26 dice: haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Vamos a cantar para el Señor. Nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, la bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder, llueve gracia a la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en los tiempos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Dice 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.